Nuestra geografía y las formas de pensar en su producción, uso, cuidado y evolución están en Radio Universidad. Aquí en la Tierra. Aquí en la Tierra. Un programa con debate y perspectiva sobre nuestro entorno geográfico. A continuación, en AM 1240, Radio Universidad. Bienvenidos a otro programa aquí en la Tierra. ¿Cómo estás, Ana? Hola, ¿cómo andás? Todo bien, por suerte. Bueno, hoy no se asusten si no van a escuchar a Pau. No ha podido venir, pero por una buena causa. Sí, así es. Ahí se quedó cuidando a su perrita que la habían operado, así que, bueno, nada. Hoy vamos a hacer nosotros dos. Sí, le mandamos saludos a las dos. Sí, y la esperamos a Pau. Que se recupere la Chari. Que se recupere la Chari. Bien, bueno, ¿qué tema tenemos para hoy? Bueno, hoy vamos a estar hablando un poquito de las sequías y las hambrunas, un poco también con esto que estamos viendo en la tele los últimos días de los incendios, sobre todo en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, así que, bueno, vamos a estar hablando un poquito de qué es la sequía y de distintos tipos que hay también. Exactamente, tremendo, igual las últimas olas de calor. Ya a principios del siglo le había pasado a Europa también, de esta magnitud así fuertes, el verano vino con todo y bueno, está afectando a las poblaciones y estos eventos cada vez son más recurrentes también. Así es. Hay por ahí un poco para diferenciar que cuando hablamos de sequía y cuando hablamos de aridez, porque son sinónimos o representan cosas diferentes. No, bueno, sí, hay diferencias. Estuvimos preguntando también a la gente si sabían cuál era esta diferencia entre aridez y sequía, y la mayoría nos puso que no, así que bueno, vamos a aclarar un poco estos términos que por ahí los usamos como sinónimos, pero no lo son. Exactamente. Y entonces, un poco para entender que cuando hablamos de sequías, ¿qué estamos queriendo decir? Y bueno, las sequías refieren a un periodo de tiempo donde las precipitaciones son escasas o los caudales naturales de los ríos, por ejemplo, están por debajo de lo normal, y durante este periodo la cantidad de agua no es suficiente para abastecer la demanda de los seres vivos, ya sea vegetales, animales y bueno, las poblaciones de esta región afectada. Y ahí un poco entra la diferencia, ¿no? con la aridez, que bueno, está más relacionado con la característica de un determinado clima, aunque ya de por sí conlleva esta característica de la poca frecuencia en cuanto a las precipitaciones. Sí, es normal, la mayoría de los climas, no todos, pero tienen sí como un periodo donde bueno, las precipitaciones son más escasas, se agrupan en determinados momentos del año. Exactamente. Y si hablamos de clima, bueno, también tenemos que hablar del cambio climático, y un poco esto de que venías hablando de las olas de calor. ¿Qué tiene que ver esto del clima climático con la aridez, con las sequías? Es que va a dar un aumento en la intensidad, en la duración y en la frecuencia de las mismas, ¿no? De las sequías. ¿Y por qué razones? Bueno, hay varias en realidad. Tenemos tanto el crecimiento industrial, la explosión demográfica, la necesidad energética y el aumento de las tierras que, bueno, destinadas a la producción agrícola, ejercen continuamente una presión sobre los recursos hídricos. Entonces, hay menos cantidad de agua disponible, y esto de más industrias, más producción y más tierras que regar, además de lo que se suma a esto de que la población va creciendo día a día. Sí, aparte a esa reducción del agua disponible para el consumo humano, que por ahí se destina más a lo industrial, se le suma la calidad del agua, ¿no? Que también con la contaminación y eso afecta más que nada al consumo de los habitantes y bueno, también se suma a eso del cambio climático. Exactamente, sí, también lo hemos hablado en algún otro programa, el tema del agua, y especialmente en Bahía Blanca. Sí. También hablar de sequía, hay diferentes tipos de sequías, ¿no? Sí, tenemos lo que es una sequía meteorológica que se produce cuando ocurre un periodo prolongado con menos precipitación que la media, que es esto que decíamos recién, sobre todo la reducción de las precipitaciones, y es un tipo de sequía que suele preceder a las otras formas que ahora vamos a comentar. Exactamente, bueno, también está la sequía agrícola, y acá es donde lo que se afecta es la producción de los cultivos o la ecología del área biogeográfica. Acá lo que se sumaría sería que las condiciones del suelo
y la erosión están presentes y también que están provocadas por la actividad agrícola, que suele estar, bueno, una mala planificación, causando un déficit en el agua disponible para los cultivos. Y después también tenemos la sequía hidrológica, ¿no? Sí, esta se produce cuando las reservas de agua disponible en las fuentes como por ejemplo acuíferos, ríos, lagos, caen por debajo de la media estadística. Y la sequía hidrológica tiende a aparecer más lentamente porque, bueno, es agua almacenada que se utiliza pero no se repone. Y aunque una sequía hidrológica suele ser provocada por una precipitación también escasa, también puede tener otras causas, como por ejemplo, no sé, en el uso de los acuíferos, la sobreexplotación, no dejando que la recarga natural, digamos, tenga lugar. Entonces, bueno, se usa más de lo que se puede volver a generar, digamos. Sí, exactamente. Claro, como venías comentando, no hay que pensar el agua como un recurso renovable de esos que no se agotan, sino que justamente es de esos que hay que cuidarlos. Sí, tal cual. Con mucha precisión para que no se agote. También, bueno, el tema de la sequía lleva a un creciente problema de la degradación de la tierra. Entonces, acá entra el proceso de la desertificación, en donde las áreas que ya tenían problemas de aridez, se le suma la pérdida del suelo, por lo cual se reduce la capacidad productiva tanto en la actualidad como para futuras generaciones. Sí, la desertificación también es un problema que lo tenemos acá en Argentina. Lamentablemente. Sí, que bueno, viene de la mano con las sequías y con muchas veces con el mal uso de la producción agrícola. Exactamente. Y le estuvimos haciendo algunas preguntas a nuestros seguidores sí, con respecto a esta situación, ¿no? Sí, les preguntamos si habían notado, si en su ciudad habían atravesado periodos de sequías y qué consecuencias tuvieron. Y algunos nos respondieron que, bueno, las consecuencias fueron los incendios o tormentas de arena, polvo en suspensión, también muerte del ganado, también, bueno, pérdida de las cosechas, ¿no? Esto que decíamos, los ingresos en las familias que viven en el campo, o en actividades alternativas, como por ejemplo la olivicultura, en lo que es el partido de Puan. Y nos contaba Tamara que también afectó a la apicultura porque, bueno, al no haber pasto, tampoco había flores para que las abejas polinicen. Entonces se vuelve como toda una cadena. Exactamente, sí. Y bueno, también algunas consecuencias, las campañas municipales de cuidado por todos lados que veíamos en los medios. Sí, siempre son importantes y sobre todo en la estación estival de verano es como que se remarca mucho más el tema de la sequía. Sí, y las campañas por ahí apuntan a, bueno, a dónde hacer fuego, dónde no, para un asado, por ejemplo, no sé, cosas así. Sí, hay que cuidar. Y bueno, y también el medir por ahí el uso del agua y demás. También. A eso apuntan por ahí las campañas, que bueno, obviamente todo suma. Sí, y que, bueno, nosotros a veces pensamos que sucede acá solamente en Argentina, pero no, pasa en todas partes del mundo. Esto del cuidado del agua que decís, de medir y restringir el uso. Bueno, sí. Ya lo vamos a estar hablando en el próximo bloque también. Bueno, como venías comentando, bueno, las respuestas nos prevén un poco las consecuencias que tienen las sequías para el medio ambiente, también para la agricultura o para la economía, la salud y la sociedad. Y estos efectos suelen variar en cuanto a la vulnerabilidad. Por ejemplo, piensa, los agricultores de subsistencia pueden ser más propensos a migrar durante periodos de sequía, ya que no tienen esa fuente alternativa de alimentos. Por eso hace que las poblaciones dependan en gran medida o los hacen más vulnerables a situaciones como, por ejemplo, hambruna o escasez de alimentos. Entre las consecuencias más comunes de la sequía también incluimos, veníamos hablando, la disminución de la producción agrícola y la capacidad de carga del ganado, o por ejemplo, malnutrición, deshidratación y enfermedades que acompañan a ese tipo de condiciones. Hambruna, debido a la pérdida de los cultivos alimentarios, esto de la migración masiva, del éxodo de las poblaciones, entonces hay un gran desplazo de tanto interno dentro de los países como también de refugiados, porque esto lo habíamos hablado también en el problema de las migraciones, en el programa de las migraciones, es una de las causas también. Sí, afecta a mucha población realmente. También otra de las consecuencias son los daños al hábitat que afectan la vida silvestre
en las ecorregiones que sufren de sequía. Lo que veníamos hablando de tormentas de polvo, cuando esta sequía afecta a un área que sufre de desertificación y erosión. Obviamente también descontento social, conflictos, en muchos casos hasta guerras por recursos naturales, incluyendo el agua y los alimentos, y bueno, la interrupción de venta de alimentos en el mercado. Bueno, justamente estas dos últimas consecuencias las vemos hoy con el tema del conflicto entre Ucrania y Rusia, cómo se corta la cadena de suministro de los alimentos, de los cereales, de las... que hace que ponga en emergencia al mundo entero, siendo Ucrania uno de los principales exportadores, ¿no? De este tipo de... para la producción de alimentos, ¿no? Sí, y también es como que es llamativo cómo afecta a todo el mundo prácticamente, bueno, nada, eso por ahí llama la atención, ¿no? Como que tendemos a decir, bueno, lo que pasa en Argentina, no sé qué, o como que nos quedamos en nuestro entorno, nuestro país, y bueno, eso también afecta a los demás, como lo que pasa en los otros países también nos afecta a nosotros. Exactamente, sí, no solamente tenemos que luchar contra el cambio climático, sino también tenemos que luchar entre nosotros, y eso ya es totalmente una locura. Bien, para ir cerrando este bloque, ahora vamos al tema musical de La Vela Puerca de Atar.